Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad damos continuidad a la clase de trastorno mental del Diplomado de Psicología Forense. Después que terminamos nosotros de impartir un tema en específico, este es el video resumen de la clase de los trastornos mentales. Pero, ¿qué es un trastorno mental? Como decía, desarrollar una explicación totalitaria del término enfermedad mental o trastorno mental es algo muy complejo y muy extenso. Empíricamente, en la sociedad, las personas pueden notar a simple vista cuando un sujeto sobrepasa el estándar de lo normal, definiéndolo por su apariencia externa, por su comportamiento, por sus ideas, por sus formas de comunicarse, y algunas veces le llaman loco, desquiciado o demente, justamente a ese sujeto cuyo caminar por las calles es extraño, vestido con harapo, sucio, hablando solo y con la mirada perdida. Generalmente ese comportamiento empírico, fundamentado en el sentido común y en el aprendizaje cultural, permite el paso progresivo al conocimiento científico, y es entonces donde surge el interés y la preocupación por el estudio de estos fenómenos con el fin de contribuir con la sociedad en su comprensión y en su manejo. Justamente es por esto que la sociedad ha confiado su estudio en investigación a la psiquiatría, a la psicología clínica, para proporcionar un análisis, un diagnóstico y un tratamiento basado en tratados, en manuales, en guías que orientan, que explican y describen las diferentes alteraciones de la mente humana. Un aporte para este tema, trastorno mental, constituye una herramienta de conocimiento científico, y antes de explicar el significado de enfermedad mental es preciso partir del concepto de salud mental como base para crear una comparación equilibrada de lo que representa una anomalía en esta área de los seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, define como salud mental el estado de bienestar en el cual el ser humano, ese individuo, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Es preciso prestar atención al término también de conciencia, como un término que encierra el conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de su entorno, tanto como de las significaciones que le atribuye a los diferentes estímulos internos y externos que percibe por medio de los sentidos. La conciencia es uno de los denominadores de la enfermedad mental y un factor importante para el análisis de la inimputabilidad, el cual voy a explicar más adelante. Y de acuerdo con los expertos de la salud mental, las enfermedades mentales son una alteración importante de la facultad de pensar y de controlar las emociones y la conducta. Disminuyen la capacidad en los seres humanos de relacionarse con los demás y hacer frente a las situaciones normales de la vida. Los síntomas varían en duración, en intensidad, dependiendo de la persona, de la enfermedad específica y de la circunstancia. Otro tema abordado dependiendo del concepto de enfermedad que se utilice. Y justamente dependiendo del concepto de la enfermedad que se utilice, algunos autores consideran más acertado y más adecuado utilizar en el campo de la salud mental el término trastorno mental, que es el que utilizan los dos sistemas clasificatorios más importantes de la psicopatología. El CIE-11, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, edición 11 de la Organización Mundial de la Salud, y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ahora texto revisado número 5 de la Asociación Psiquiátrica Americana o de la Asociación de Psiquiatría Americana. Sobre todo en aquellos casos en los cuales la etiología biológica no está claramente demostrada, como sucede en la mayoría de los trastornos mentales. Además, el término enfermedad mental puede asociarse a estigmatización social. Es por estas razones que este término está en desuso y se utiliza más el de trastorno mental o psicopatología.
Otro tema que abordamos es cuáles son los elementos más importantes a tomar en cuenta para abordar el tema de trastorno mental. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, debe ser una alteración clínicamente significativa, por ejemplo, Parkinson, el Alzheimer. Otro de estos elementos es el estado cognitivo, esa respuesta emocional y comportamental del ser humano que evidencia esa alteración. Los procesos biológicos, psicológicos y el desarrollo de la mente del sujeto van a presentar disfuncionabilidad. Otro elemento es la incapacidad del sujeto para afrontar las situaciones normales de estrés, de relacionarse socialmente y de elaborar de forma productiva. Otro de los temas o de los elementos que yo me refería en este capítulo de los trastornos mentales era de enfermedad mental y de inimputabilidad. Pero vamos a definir inimputabilidad. En esta oportunidad podríamos establecer que la inimputabilidad es un término que se vincula a la condición de inimputable. Un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. El concepto de inimputabilidad acarrea otra noción, la imputabilidad. La imputabilidad implica que una persona entiende que su accionar afecta a los intereses de otro, por lo tanto, adapta su conducta a dicho entendimiento. Si el individuo carece de esa comprensión, entonces este individuo va a resultar inimputable y por lo tanto no es penalmente responsable del daño que causa. ¿Quién es un sujeto inimputable? ¿Qué nos pueden decir los colegas abogados? Bueno, yo les sugiero que lean el artículo 33 y el 34 del Código Penal nicaragüense. Podríamos referirnos a grandes rasgos que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier alteración psíquica permanente o transitoria, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Y el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por este sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. También, al tiempo de cometer esa infracción penal, se halla un estado de perturbación que le impida apreciar y poder comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión siempre que el estado de perturbación no haya sido provocado o buscado a propósito para cometer esa acción, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, y esto le haya generado, ¿verdad?, una alteración gravemente en la conciencia de la realidad. Y así sucesivamente. Por eso yo los insto a que lean el artículo 34 y el 35 del Código Penal nicaragüense. ¿Qué enfermedades? Otro de los temas importantes que debatimos en clase. ¿Qué enfermedades causan la inimputabilidad? Para establecer una relación entre enfermedad mental e inimputabilidad es preciso tomar en cuenta los aspectos clínicos esenciales de enfermedad mental y el principio legal que determina quién es un sujeto inimputable. Ojo con lo que estoy diciendo. Hay que tomar en cuenta los aspectos clínicos esenciales de enfermedad mental y el principio legal que determina quién es un sujeto inimputable. Y esto lo traigo a colación porque para usted ser un psicólogo forense, usted debe conocer la clínica. Ojo con esto. La mayoría de los profesionales que trabajan en las organizaciones eh, que realizan peritajes, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Ciencia Forense, primero se tiene que conocer la clínica, por eso se dice que usted debe tener mínimo 5 años de experiencia si no tiene algún tipo de especialidad. ¿Por qué? Porque la experiencia le va a dar a usted la capacidad de conocer los aspectos clínicos en la praxis, o sea, en la práctica. Por eso usted debe conocer los aspectos clínicos fundamentales de la enfermedad mental y el principio legal que lo contempla o que lo determina.
¿verdad? Esto es importante. Tomando en cuenta el término de comprensión en la enfermedad mental y en la inimputabilidad, es preciso entonces valorar el estado mental del sujeto y establecer si ese estado le impidió comprender la ilicitud o la autorregulación de su comportamiento de acuerdo con esa comprensión para el momento de cometer el hecho. Vamos a revisar aquellos trastornos mentales de mayor relevancia y trascendencia en el peritaje psicológico de la inimputabilidad. En primer lugar, el retraso mental, actualmente conocido como discapacidad intelectual. La característica esencial de este trastorno es una capacidad intelectual significativamente inferior al promedio, que va a estar acompañada también de limitaciones típicas de la actividad adaptativa, como la comunicación, el cuidado personal, las habilidades sociales, el autogobierno, la salud, la seguridad, las habilidades para el aprendizaje, el trabajo y las actividades de recreación. La capacidad delictiva asociada al retraso mental o a la discapacidad intelectual, ¿verdad? Es justamente, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es el nivel de gravedad de la discapacidad y de su modalidad clínica. Es decir, que a un grado mayor de retraso mental, menor será la posibilidad de cometer actos delictivos debido a su misma incapacidad psicofísica. Entonces, el delito, ¿verdad?, aumenta en frecuencia y variedad en las formas moderadas de leves, moderadas y leves del retraso mental. No cabe duda que los sujetos con retraso mental profundo son inimputables. Existen, sin embargo, una gran cantidad de casos límites o fronterizos en lo que la pericia psicológica es delicada. Solo del estudio global del sujeto y de los hechos presumiblemente delictivos se podrá deducir si cumplen o no los requisitos que marca la ley para ser inimputable. Otro de los trastornos es el delirium. El paciente con delirium presenta importantes dificultades para mantener la atención porque existe un grave deterioro de la memoria, sobre todo de la memoria a corto plazo. Estas personas presentan desorientación en el espacio temporal y alteraciones del lenguaje que van desde la incoherencia hasta un lenguaje vago e irrelevante. Por definición, este trastorno supone un cierto grado de incapacidad que puede llegar a ser absoluta. Es un trastorno que limita e incluso puede anular las capacidades cognitivas y volitivas del sujeto. En cada caso será preciso, por supuesto, determinar el grado de deterioro y de las funciones psíquicas superiores. Otro de los trastornos es la demencia. La demencia. Las demencias se caracterizan por el desarrollo de múltiples déficits cognitivos que incluyen el deterioro de la memoria, y las demencias más relevantes son las demencias tipo Alzheimer y la demencia vascular. Son uno de los casos más claros de eximente responsabilidad, porque el problema surge en los periodos iniciales de la patología, en los que la sintomatología todavía no es muy evidente, y un completo examen neuropsicológico y clínico nos dará la clave del trastorno y por lo tanto de la inimputabilidad en materia penal. Si es necesario matizar que aunque la infracción delictiva cometida en los primeros momentos de desarrollo de la demencia debiera inclinar a la propuesta de semi-imputabilidad, la mayoría de los autores opinan que nunca una persona con demencia debería ser sancionada. Otro de los problemas o de los trastornos es la drogodependencia. No cabe duda, ¿verdad?, de la trascendencia de la toxicomanía. Tiene esta en los seres humanos y en la actualidad social que vivimos, en este mundo globalizado. No solo por sus repercusiones sociosanitarias, sino por la elevada tasa de delincuencia que con tanta frecuencia lleva asociada. Toda ingestión de drogas tiene una gran repercusión psicológica forense, ya sea por sus efectos tóxicos, ya sea por su acción desinhibidora de la psicopatología latente o la exacerbación de la ya existente, ya sea por la progresiva desestructuración psicosocial del consumidor o por la proclividad a cometer delitos. Aquí justamente el perito forense debe valorar si en el momento de la comisión del delito el sujeto se encontraba en alguno de los tres supuestos: en estado de intoxicación plena, bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, o esta persona actuaba a causa
de su grave adicción. Y uno de los mayores problemas que plantea el peritaje de un drogodependiente es saber si en el momento de los hechos los peritajes se hacen muchas veces tiempo después de haber transcurrido el tiempo, los hechos, el presunto delincuente drogodependiente se encontraba bajo los efectos de un síndrome de abstinencia, ya que el índice de simulación, disimulación y falsedades en estos casos es elevado. Los drogodependientes conocen muy bien la clínica propia de estas afecciones, lo que puede contribuir a dudar si es una situación real o simulada. Y por ello es importante el reconocimiento médico de forma inmediata al hecho delictivo. Otro de los trastornos mentales es la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Quizás sea la esquizofrenia el grupo de enfermedades mentales más representativo de lo que popularmente se conoce como locura. Su presencia incapacita al sujeto para valorar adecuadamente la realidad y para gobernar rectamente su propia conducta. Y entre los síntomas más característicos de la esquizofrenia se encuentra la presencia de ideas delirantes, de alucinaciones, de lenguaje desorganizado, de un comportamiento catatónico desorganizado y un aplaneamiento efectivo, entre otros. El esquizofrénico debe ser considerado a efectos penales como inimputable, justamente dada por la grave afectación imperante que esto afecta su salud mental. No obstante, no es lo mismo peritar un delito cometido en pleno delirio que el cometido por un esquizofrénico residual con una discreta afectación de la personalidad. Y es por ello, ¿verdad?, que no es prudente hablar taxativamente de inimputabilidad para todos los delincuentes con esquizofrenia, siendo siempre necesario poner en relación la enfermedad, la forma, la evolución, el número de brotes, los tratamientos, etcétera, con el hecho delictivo cometido. Otro de las enfermedades son los trastornos del estado de ánimo. Recuerden que para usted completar este video debe leer la guía en PDF que yo le estoy suministrando. Entonces hablamos de los trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo son trastornos muy diversos. Los episodios depresivos se van a definir por la presencia de un estado de ánimo deprimido que va a estar acompañado de una pérdida del interés o placer por todas o casi todas las actividades habituales. El otro lado de la moneda se van a situar episodios de manía caracterizados por la presencia de un estado de ánimo inconfundiblemente elevado, eufórico, expansivo, irritable, que dura un tiempo prolongado y altera la conducta del paciente. Suele acompañarse de un aumento de la actividad social, laboral y sexual. La delincuencia y los trastornos del estado de ánimo no es muy importante, sobre todo si se compara con el resto de los cuadros psicopatológicos. Ahora bien, existen una serie de peculiaridades en el comportamiento violento cuando se producen este tipo de pacientes. Y la más destacable es la que esta agresión va a estar dirigida, ¿verdad?, a personas más allegadas al paciente. Es por esto que el maníaco no se esconde tras el delito. La depresión puede ocasionar autoacusación de delitos por las ideas delirantes, de indignidad, de culpa, de ruina personal, pudiendo llegar a crear una cierta confusión policial. Otro aspecto psicológico forense importante a considerar es el tema del suicidio. Un problema específico de las depresiones es el denominado suicidio ampliado. El paciente mata a sus seres queridos para aliviarles de la insoportable carga de la vida y así evitarle los sufrimientos que ésta pueda tener, máxime cuando él falte. Después de matar a sus seres queridos, el depresivo se quita la vida. Puede darse el caso de que falle en este intento, debiendo responder penalmente de su conducta. La manía, por sus propias características clínicas, tiene tasas más elevadas de delincuencia. En general, el maníaco no se esconde tras el delito, no trata de excusarse y actúa sin o con poca premeditación. Y es por esto por lo que son fácilmente detectables y conducidos ante la justicia. Y en los periodos interfásicos el sujeto es prácticamente normal y su delictividad es igual a la de cualquier otro ciudadano.
aspecto que hay que tener muy en cuenta al efectuar el informe pericial. No es posible dudar de la inimputabilidad en los trastornos del estado de ánimo, tanto episodios depresivos como maníaco en sus fases agudas y graves. Más problemática forense acarrean los llamados periodos intercríticos, así como el resto de las alteraciones afectivas, estos trastornos distímicos, estos cuadros hipomaníacos, en los que no hay fundamento en principio para restringir la imputabilidad. Algunos de estos especialistas, ¿verdad?, que han iluminado la historia de la psicología forense, ellos refieren que en estas situaciones se deberían decretar semi-imputables a estas personas, debido a la alteración clara en su juicio, para valorar las circunstancias que le rodean. Por eso se refiere que ellos deben ser inimputables, aunque es necesario la correcta medicación, un seguimiento para prever futuros inconvenientes en este tipo de personas. Otro de los trastornos es el control de los impulsos. Recordemos que los trastornos del control de los impulsos son entidades, todas ellas muy vinculadas a las conductas ilegales, aunque sean algunas veces, salvo excepciones, ¿verdad? Su importancia, ojo, salvo excepciones, su importancia es irrelevante. En el peor de los casos, y sobre todo en el llamado trastorno explosivo intermitente, nos vamos a encontrar con delitos de lesiones e incluso con el homicidio. También nos encontramos con otros tipos de conductas delictivas que forman parte de la esencia misma de los trastornos. Sí tenemos el hurto del cleptómano. Recordemos que el hurto, que se caracteriza por ser inmotivado, del cleptómano es carente de valor, no premeditado y claramente unido a la patología psicológica. Tenemos también la provocación de incendio en los pirómanos y el robo, la estafa, las falsificaciones y en general delitos contra la propiedad en los jugadores patológicos. La imputabilidad en este tipo de alteraciones está en líneas generales disminuida e incluso en algunos casos se puede hablar de inimputabilidad. Y ello tiene su origen en que en la base de estos trastornos existe una perturbación severa del control volitivo, condición sobre lo que se fundamenta la imputabilidad. El cleptómano, el pirómano, el ludópata, aunque saben lo que hacen, es decir, son conscientes de la ilicitud del hecho, actúan todos ellos motivados por un impulso irresistible o cuando menos difícilmente controlable por medio de la voluntad. Por ello, la imputabilidad se encuentra significativamente perturbada. No obstante, siempre hay matices por lo que será preciso analizar cada caso en concreto y huir de generalizaciones simplistas y carentes de rigor, de estos sesgos. Los sesgos que son muy dañinos cuando un profesional experto o perito se inclina por un lado de la balanza. Recuerden el principio de Browder. Usted no tiene víctima que vengar ni culpable que castigar. Usted debe testimoniar bajo los principios de la ciencia. Tenemos también los trastornos de la personalidad. Dentro de los trastornos de la personalidad existe uno del grupo B, de la clasificación internacional de enfermedades y del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. En su grupo B de los trastornos de la personalidad, el trastorno antisocial, que es el que más interés tiene desde el punto de vista forense. La característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Y este patrón ha sido denominado también psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. La conflictividad social marca el rasgo fundamental de la clínica de estas personalidades. Encontramos en ellos hurtos, peleas, pertenencia a pandillas marginales,
mucha violencia, escaso rendimiento laboral, mentiras patológicas, etcétera. A todo lo que yo decía, hay que sumar la falta de remordimiento y de ansiedad marcada por una pobreza afectiva y una falta de motivación en la mayoría de sus conductas antisociales. Por eso la peligrosidad de las personalidades antisociales es obviamente muy elevada, ya que es su conducta antisocial la que caracteriza el cuadro clínico. No obstante, no podemos identificar psicopatía con delincuencia. Si bien es verdad que existen psicópatas delincuentes, no todos los delincuentes son psicópatas. En suma, la psicopatía solo atenúa la responsabilidad en casos excepcionales en los que puede observarse una disminución de la voluntad. En estos casos excepcionales tendría que venir aparejado con medidas de prevención y de tratamiento. Vamos a referirnos brevemente ahora de unas herramientas dirigidas al defensor en casos con supuestos enfermos mentales. En primer lugar, debemos saber cómo detectar la enfermedad mental en la entrevista. Se le brindará una lista de preguntas con las cuales puedes verificar el estado mental de una persona. Hay que evaluar la orientación, la atención, el cálculo, la memoria y el lenguaje. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? ¿En qué mes estamos? ¿Cuál es la fecha del día de hoy? ¿En qué día de la semana estamos? ¿En qué provincia o municipio vive usted o en qué comarca? Nómbrele 3 objetos. Cuando termine de nombrarlos, pídale que los repita. Indíquele qué recuerdos le originaron estos objetos, ya que usted se lo va a volver a preguntar dentro de unos minutos. Por ejemplo, yo me refería ayer a una engrapadora, un bolígrafo y a un control remoto. Pídele que deletree mundo y después que lo deletree al revés. Si la persona no puede resolver el problema, intente con otros, ¿verdad? Inténtele con otros. Por ejemplo, si tengo $10 y compro 3 cosas de $3, ¿cuál es el total y cuánto me quedaría devuelto? Ahora pregúntele cuáles fueron los 3 objetos que usted le pidió que recordara. Muéstrele algún objeto y pídale que se los nombre. Bríndele una serie de instrucciones para que él o ella lo haga, lo pueda seguir, como póngase de pie, tóquese la nariz con su mano derecha, tóquese su oreja con la mano izquierda y con esta breve pregunta podrá orientarse cómo se encuentra el estado mental de la persona a quien se entrevistó. El uso de estas preguntas es únicamente en personas que se sospecha tengan la presencia de algún trastorno mental y la utilización en personas analfabetas con dificultad en la comprensión de las preguntas, por supuesto, van a presentar un alto grado de sesgo y su utilización no será válida. Hablamos también de la descripción de la simulación de la enfermedad mental. Y yo refería que la simulación es un tipo de conducta humana tan antiguo como la humanidad. Tanto datos históricos como en textos sagrados, creo que refería a la Biblia, la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, nos muestran que la simulación existió en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Y hoy en día la simulación de enfermedades mentales es una cuestión muy delicada en el ámbito del peritaje forense, por eso es necesario poseer profundos conocimientos psicológicos, psiquiátricos, clínicos y de observación. La etimología de la palabra simulación se deriva del latín simulatio, cuyo significado es la acción de simular o de imitar lo que no se es. Y esto es importante. La simulación se ha definido desde diferentes disciplinas, sin embargo, una de las más completas es la que se da desde el punto de vista psicológico, siendo una manifestación conscientemente falsa, con un determinado fin, mediante el engaño de otros. La simulación se caracteriza, ¿verdad?, por la voluntariedad consciente de fraude, por la invención y la alteración de síntomas mórbidos y la finalidad utilitaria egoísta.
Uno de los puntos de controversia para algunos autores ha sido el de considerar si la simulación puede ser un indicio de enfermedad mental. Y es aquí, oído al tambor con lo que voy a decir, donde la Asociación Americana de Psicología la considera como un síntoma de un déficit psicológico básico y se coloca en la categoría de codicia, envidia o falta de fuerza moral. Es lo que dice la Asociación de Psicología Americana. Existen varios tipos de simulación: la disimulación, la parasimulación, la sobresimulación, la metasimulación y la presimulación. Por supuesto, toda esta información está dentro del manual en PDF que yo les facilité. ¿Cuáles son los signos para la detección de la simulación? Bueno, existen varios. En primer lugar, la retención de información y falta de cooperación. En segundo lugar, la exageración. En tercer lugar, llama la atención sobre su enfermedad. En cuarto lugar, los acusados actúan comúnmente como sordos y como tontos. En quinto lugar, existe una ausencia de la alteración afectiva clínicamente asociada con la enfermedad que simula. En sexto lugar, hay una presencia, ¿verdad? Perdón, hay una ausencia de perseveración. ¿Y qué es esta ausencia de perseveración? Bueno, la perseveración es un signo de consistencia en la personalidad y en la patología. Por lo tanto, es una conducta que debe presentar constancia en el tiempo y rara vez se ve en los simuladores. En séptimo lugar, existe una incoherencia entre resultados de pruebas y funcionalidad del evaluado. En octavo lugar, existe alteraciones del lenguaje no verbal. En noveno lugar, los síntomas del simulador son generalmente inconsistentes con los síntomas legítimos de la enfermedad mental. En décimo lugar, la simulación es más difícil de mantener por periodos largos. En décimo primer lugar, existe una dificultad para fingir síntomas fisiológicos. En décimo segundo lugar, simulan síntomas evidentes y en relación con el conocimiento previo de la enfermedad. También existen criterios de valor para solicitar la exploración psiquiátrica o psicológica del sujeto. Tomando como base las preguntas sugeridas en la detección de una posible enfermedad mental, es preciso analizar dos aspectos fundamentales al solicitar una exploración psicológica o psiquiátrica. En primer lugar, cómo se presenta la persona en la entrevista, su vestimenta, cómo es su arreglo personal, si está muy ansioso, si se mantiene alerta, si pierden la atención, si durante la entrevista tiene alucinaciones o delirio, si se encuentra orientado en tiempo, espacio, si su memoria está afectada, si su lenguaje es comprensible, es claro, es coherente y si comprende las consecuencias del hecho que se le está imputando, se le está sindicando. Y por supuesto, en segundo lugar, los antecedentes psicológicos y psiquiátricos. Son aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para valorar y solicitar la exploración psiquiátrica y psicológica del sujeto con un trastorno mental. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad, donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.